Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a mi canal, Fran Basi, Informática Básica para todos y para todas. Y en el día de hoy traemos la segunda parte del blog que estamos creando, como más bien como tienda de deporte o tienda de moda, como queráis seguirlo vosotros. Y vamos a continuar con ello. Nos quedamos en lo que fue en el tema de configuración, cómo editamos nuestra información para el usuario para darle detalles de qué consiste nuestro blog, de si es de negocio o un blog personal. Bien, así que vamos a ello. Bien, accedíamos a nuestro navegador, en mi caso Google Chrome, nos íbamos a opciones y buscábamos Blogger. Bien, aquí dejamos nuestro blog y vamos a continuar para ello. Vamos a ver lo que vamos a tocar un poco el tema de las entradas, como ya estuvimos comentando, y vamos a ver un poco más de detalle. Hemos creado otra nueva entrada con chándal fila para no solamente tener uno solamente, y vamos a editar un poco como estuvimos comentando. Bien, le pusimos de título chándal fila. En el cuerpo era para escribir la descripción. Hemos dicho que las entradas son los artículos o las publicaciones que nosotros vayamos a describir de ese producto. Y aquí podemos colocar las etiquetas. Las etiquetas tienen que ir con comas. Le vamos a borrar estas etiquetas y le vamos a poner a esta etiqueta, por ejemplo, la de Nike. Bien, y le vamos a borrar la coma. Ya estaría esa etiqueta. En publicada, en esta otra pestaña, es por si queremos nosotros o dejarla automática o bien podemos establecer una fecha y una hora, un día en concreto que nosotros queramos. Pero si le ponemos, por ejemplo, el martes 30 de agosto y le ponemos un horario y le dais a publicar y mañana día 30 pues se publicará a esa hora. Esto pues si lo queréis dejar programado o bien si queréis lo dejáis automáticamente y ustedes mismos lo publiquéis cuando queráis publicarlo. También tenemos los enlaces permanentes. Los enlaces permanentes es la URL, por ejemplo, del sitio que tengamos. De momento, como no está creado todavía no se ve lo que es el enlace permanente, pero ahora después lo vamos a ver. O por si lo queréis poner los enlaces amigables para el tema SEO, después lo vamos a ver mejor. Ubicación, por si tenéis un negocio, o poner la ubicación donde se encontréis. Esto está muy bien. Después tenemos la descripción de búsqueda, también muy importante a la hora del SEO. Y otras opciones para el tema de los comentarios permitidos, si no lo queréis permitir, o permitir y ocultar las publicados, según. Esto ya lo tenéis que mirar, pero vamos, yo le pongo permitir. Vamos al tema este un poco del chanda para ir rellenando un poco y ir viendo. Esta le hemos dejado la etiqueta Nike. Las etiquetas son para estructurar nuestro blog, para que lleve un orden, para temas de estructura, para el tema de las entradas que creemos. En cada entrada, si queréis ponerle una etiqueta, se la podéis poner, o bien no ponerle las etiquetas, pero esto es para que el usuario vaya navegando a través de las etiquetas. Si busca alguna en concreto, si buscamos algo de marca Nike, le da y aparece las publicaciones que usted habéis escrito o descrito con la marca Nike para el tema de navegación.
Lo mismo que las páginas para temas de barra de menú, o de política de cookie, o de aviso legal, o de sobre mí, para una buena navegación. Bien, vamos a poner aquí un poco de texto. Bien, ya está un poco más relleno. Bien, comentar que una vez que escribamos bien el título o bien el párrafo de la descripción de la entrada, ahora le vamos a insertar aquí una imagen. Ya que hemos explicado un poco en qué consiste la barra derecha, tenemos también esta barra de herramientas, que es para el tema de edición, de editarlo. Muy importante, muy importante. Por ejemplo, este título nos aparece aquí en normal. Si lo vemos como un título, porque es un título, lo tendremos que poner para el tema del posicionamiento SEO, para que posicione, darle mejor, que sea un encabezado principal, o si un encabezado, o si un párrafo, pero nunca dejarlo normal. Esto sería un encabezado principal. Podéis dar un tamaño de letra pequeña o pequeño. Pero al ser un título, lo suyo dejarla en lo más grande. Si bien grande. Y ya especifica para el tema del posicionamiento, ya especifica que esto es un encabezado principal. Lo mismo con el párrafo. Con el párrafo lo subrayamos todo. Y este ya queda como párrafo. No ponía normal, pero ya viene como párrafo. Ya esto, los motores de búsqueda detectan que esto es un título y esto es un párrafo. Bien, aquí habría más opciones de si no nos hemos equivocado en alguna parte del texto que hayamos escrito, lo podemos deshacer o rehacer. Cambiarle el tipo de fuente, por ejemplo, vamos a cambiarle esto al tipo de fuente. En esta ventana tiene estas opciones de fuente, pero aquí hay más fuentes, añadir más fuentes. Y aquí tiene un montón de fuentes. Esta es muy chula, esta la usan mucho los diseñadores web, la Roboto. Le daremos a seleccionar y se nos queda este tipo de fuente. Si a esta le queréis poner otro tipo de fuente, se lo pone normal, nos ha marcado normal, lo ponemos como encabezado. Le vamos a dar este otro tipo de fuente. Añadir más fuente. A ver, esta cómo quedaría para ir probando. No me gusta mucho. Hay una también muy chula que es Popping. Popping. Estas se pueden borrar, las otras que hemos puesto se pueden borrar desde aquí. Y le dejamos esta solamente, Popping. Esta quedaría sin. También un tipo de fuente muy bonita. El título, por ejemplo, lo podemos poner en negrita o bien subrayada. Le vamos a quitar subrayado. Ya la podemos poner también cursiva. Aquí le podemos cambiar el color del texto. Podemos poner un texto que queramos, uno que nos guste. O incluso, si no encuentra aquí ninguna gama de color que le guste, le dais a esta crucecita, añadir color personalizado y podéis ustedes desde esta paleta de colores añadir otro color que os guste más o que os llame más la atención. Vamos a dejarle ese, por ejemplo, la guardamos y nos aparecería este color. Después tendríamos aquí el color del texto de fondo, por si le queréis poner un fondo, o bien si no queréis ponerle un fondo, lo dejáis como el que tenía predeterminado, sin color de fondo. ¿Qué más tenemos en la barra de herramientas? Tenemos esto para crear hipervínculos. Por ejemplo, no lo vamos a crear aquí, vamos a suponer que esto le queremos poner un hipervínculo, por ejemplo, hacia una página web o sobre a nuestro sitio web.
seleccionaríamos la palabra en sí. Perfecto. Le damos a insertar o editar enlace. Bien. Y ahora dice, podéis abrir este enlace en una ventana nueva, que es lo suyo, porque si no marcamos esta casilla, lo que cuando abramos ese enlace se va a abrir en el mismo blog que nosotros tenemos y saca al usuario del blog. Y nosotros no queremos que el usuario se salga de nuestro blog o de nuestro sitio web. Si fuera un sitio web, queremos que se mantenga en ese sitio. Así que le damos a esta casilla, abrir este enlace en una ventana nueva y se abre en una ventana o una pestaña nueva. Cuando haya terminado, cierra ese usuario esa ventana y volvería al blog donde se encuentre. Esto para que no se vaya de nuestra web. Y por ejemplo, en mi caso pondré yo mi web, www.franbasi.com. Le daríamos a aplicar. Y una vez que estemos navegando, tendremos aquí lo que es el enlace. Tendremos que dar primero a actualizar. Perdón. Vamos a actualizar la página. Aquí tenemos la entrada o el post que hemos creado. Vamos a ir hacia atrás y vamos a mirar cosas. Chandafila, le dais a leer más y el título. Y aquí que se encontraría el enlace. Le damos y nos abre el enlace que hemos dicho en una ventana nueva hacia la página web de destino. Y nos hace que salga aquí mismo en la otra ventana, porque haría al usuario que perdiera nuestro blog. Nosotros queremos que se mantenga en nuestro blog. Bien, vamos a continuar. Vamos a acceder, vamos a poner aquí, ya que estamos hablando de un Chandafila, vamos a insertarle ahora lo que es una imagen. La voy a subir del ordenador, la podéis subir desde vuestra foto, de blog o de la URL. La vamos a subir nosotros desde nuestro ordenador, añadir imágenes, le daríamos a elegir archivo. Y tenemos aquí esta imagen. Le daríamos a seleccionar. Nos aparece aquí la imagen. Cuando se abre la imagen, aquí abajo nos aparece estas configuraciones, que por si la quiere poner sobre la izquierda, o bien la podéis dejar centrada, o bien la podéis dejar en la derecha. La podéis poner, por ejemplo, pequeño, mediano, grande, ya según como queréis dejar la imagen. Y le podéis poner también mostrar o ocultar el título. Como no tenemos ningún título, no podemos esconder ahora mismo ni ocultar nada. Esta tuerquecita para cambiar ciertas cosas. Puedes cambiar tamaño en pequeño, mediano, grande, como hemos dicho. Y hay una cosa muy importante también, en este caso, editar imagen, un texto, ponerle un texto alternativo. El texto alternativo, aparte de que las dos influyen, son buenas para el tema del SEO y del posicionamiento, si quieres lo puedes dejar vacío, pero no es recomendable que lo dejes vacío, sino que escriba, por ejemplo, un texto alternativo. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, en el caso de que la imagen se perdiera o se borrara, cosa que no creo teniéndola en tu ordenador, pero imagínate que la imagen la tiene a través de una URL de un banco de imágenes y esa foto la quitan o la borran. Entonces, el hueco de esa imagen
se vería vacío, se vería con un recuadrito chiquitito, pero tiene un texto alternativo que explicaría, por ejemplo, el que había en esa imagen. Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, chándal fila de hombre, color tal o talla tal, ya lo que quisiera poner. Y así. Y en texto del título pondríamos lo mismo, chándal fila. Vamos a ponerle como título. Todo esto hemos dicho que está muy bien para el tema del SEO, no dejarlo vacío. Y la actualizaríamos, la daríamos a actualizar. Bien, esto es referente a la imagen. Vamos a poner un poquillo más de texto. Vamos a dar a copiar. Sea un poquillo más. Y copiamos este otro texto. Este estaríamos en la parte de chándal. Le vamos a quitar la coma porque le pondremos coma si pusiéramos más etiquetas. Como no vamos a poner más etiquetas, ya le vamos a dejar esa sola. Simplemente pues no le pondríamos más coma. Vamos a darle a actualizar y vamos a ir viendo cómo va quedando lo que es el blog. Actualizamos, vamos hacia atrás, chándal fila, chándal night. Le damos aquí a actualizar. Nos sale el mes, día y año de la publicación, que esto viene aquí en archivo. Viene aquí en archivo. Y aquí nos aparece también nuestra etiqueta para una mejor navegación para el usuario. Ya más adelante pondremos también aquí con página, pondremos aquí un menú superior, también para que vayamos navegando. Vamos viendo poco a poco, pero vamos a ir despacio para que se vea como tenemos aquí tanto las etiquetas como aquí también tenemos las etiquetas. Bien. Le damos a la etiqueta Night, nos aparece todas las entradas pues con todos los chándal que vayamos metiendo, chándal fila o chándal. Vamos a darle a esta de Night, que era la. Vamos bajando y en esta le dejamos las dos etiquetas, tanto Night como fila. Si le damos a fila, bien, si le damos a nuestras etiquetas, perdón, hemos creado dos etiquetas, fila y night. Hemos hecho dos entradas, una con chándal night y otra con chándal fila. A la hora de darle, por ejemplo, a la etiqueta fila, nos aparecería el chándal fila o chándal night. Si, por ejemplo, entramos en esta publicación, en este post, y leemos, nos aparece aquí el título, lo comentamos. Perdón, bueno, hemos salido, le hemos dado la imagen y se nos ha salido. Vamos a eliminarlo. Lo vemos, leemos la publicación. Está todo muy bien, muy bonito. Estamos en. Esto no lo hemos actualizado porque nos aparece todavía la etiqueta de Nike. A ver. Pero yo solamente le voy a dejar una etiqueta a cada uno. Bien, vamos a añadir otra nueva entrada. Nueva entrada. Y le vamos a poner un título
de, por ejemplo, de balón de fútbol. Balón de fútbol. Esta le dejaremos ese título. Empezaríamos a escribir el título, o bien si quiere poner, por ejemplo, la imagen antes que el título, también se puede hacer. Puede ponerlo, por ejemplo, cargaríamos la imagen, elegir archivo y le pondríamos, esta es la de fútbol sala y tenemos esta de fútbol normal. La seleccionaríamos, podríamos poner el tamaño, lo podemos especificar aquí mejor. Le pondríamos grande o muy grande. El texto alternativo pondríamos, por ejemplo, balón de fútbol, ¿no? Y como el texto alternativo pondremos este, y el texto del título lo mismo. Si quiere poner lo mismo o cambiárselo. Balón de fútbol. Ya según si queréis ponerle otro título alternativo, especificar título alternativo un poco más, balón de fútbol, tal, de cuero, y aquí ponerle balón de fútbol solamente, y dijimos que esto es muy importante para el tema del SEO, y actualizaríamos. Vamos a poner la imagen, la podríamos poner un poquito también más, vamos a poner la mediana, por ejemplo, y aquí lo mismo, pondríamos, por ejemplo, balón de fútbol. El cual, por ejemplo, el cual se jugó la liga, por ejemplo, 2020. Supone, este sería el título. Lo subrayamos, como es un título, dijimos que había que ponerle como un cabezado principal. Tamaño del texto lo pondremos lo más grande, lo centraríamos, le vamos a dar un color al texto, por ejemplo rojo. Ya tenemos aquí nuestro título. Le vamos a meter también un párrafo grande. Ya tenemos ahí nuestro párrafo. Y vamos a darle unos golpes de intro para verlo mejor. Párrafo lo mismo, subrayamos nuestro párrafo y lo pondremos como párrafo para que los navegadores lo detecten. Si le queréis dar aquí un poco de sangría, aumentar la sangría, la podréis poner por ejemplo así, lo tenéis un poco más ordenadito. Vamos a mirar otra cosa. A ver. Vamos a mirar. Se puede poner, por ejemplo, como lista de viñetas también. O como lista numérica. Por ejemplo, si tenéis que... Si pasáis a otro... Copiamos esto. Vamos a copiar, por ejemplo. Le damos un golpe de intro. Le damos a la sangría. Le cambiaremos el número. Bien. Tenemos todas estas opciones. Esto es para insertar esto es para una cita, como dijimos, insertar salto de línea, disposición de izquierda o de derecha, esto es por si ponemos un emoji. Ahora vamos a poner un emoji, disposición de derecha o de izquierda. Esta herramienta de traducción, por si lo queréis poner, traducirlo.
Y esto sería borrar formato, que no lo vamos a borrar formato. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí un emoji. Situamos el cursor aquí al lado de la B, pinchamos, vamos a este icono de emoji y tenemos todos estos emojis. Entonces tenemos aquí más, puntuación de números, formato. Tenemos todos estos. También tenemos este otro, animales, objetos, deporte. Vamos a darle a deporte. ¿Ve? Tiene todo esto icono de deporte. Vamos a poner, por ejemplo, este emoji mismo, por ejemplo. Que nos aparecería aquí. Y lo que hemos dicho antes, por si quiere el emoji ponerlo de un lado o hacia otro. Está súper bien. Nos iríamos al panel derecho, de nuevo, ya esta etiqueta le podríamos... Esta siempre está así abierta, pero vamos, se puede cerrar, la cerráis. Etiqueta, vamos a ponerle, por ejemplo, a esta etiqueta, por ejemplo, le vamos a poner con su nombre, balón. ¿Qué queréis añadirle más etiquetas relacionadas con el chanda? Pues le ponéis la etiqueta también, por ejemplo, yo qué sé, vamos a ponerle la etiqueta Nike para que tenga la otra etiqueta y nos lleve a lo que es el chanda. La publicación, como lo dijimos, si la queréis automática o la queréis poner para un día en concreto y una hora en concreto. Esto le vamos a dar a publicar. Vamos a confirmar. Y vamos a actualizar nuestro blog. Y ya tenemos el balón de fútbol. Vamos en el archivo de las publicaciones. Aparecería balón de fútbol, Shandal, o Shandanai. Y aquí en etiqueta aparecería balón de fútbol, Shandafila, Shandanai. Como a esta entrada le pusimos dos etiquetas, pues este nos abre las dos entradas. Le damos aquí, leer más, balón de fútbol, el texto que hemos escrito, el título, perdón, con sus entradas. Y aquí abajo pues aparecerían las dos etiquetas que hemos puesto de balón, le dais a balón, hasta balón, o si le damos a Nike, se nos abre las dos entradas. Según conforme vayamos poniendo etiquetas, o una etiqueta, dos o tres etiquetas, se nos va abriendo ya eso según el manejo que ustedes le dais o como queráis que el usuario vea vuestro blog. Muy sencillo. Bien, vamos a dejar por el momento el vídeo para que no se nos haga muy largo. En breve crearé la tercera parte para que vayáis siguiendo el blog, porque si no se hace muy pesado y no quiero cansar tampoco al personal. Así que de momento vamos a dejar lo que es el blog. Bien, espero que os haya gustado. Que le deis a suscribirse si os gustan los vídeos, compartirlo, darle a la campanita para que se os notifiquen. Si os gusta o si no os gusta también podéis dejarlo, hacer vuestros comentarios. Y nada, próximamente crearemos la tercera parte del blog. Lo quiero hacer extenso porque quiero explicarlo todo bien al detalle y que no se queden las personas con dudas. Por eso me meto más en profundidad, como yo digo. Todo paso a paso y bien explicado. ¿Para qué sirve, por ejemplo, todo lo que hemos estado comentando? Las entradas, las etiquetas. Y en el próximo vídeo vamos a crear ya lo que son el tema de las páginas
para ir avanzando un poco más. Bien, espero que os haya gustado y nada, hasta la próxima.